UCB Radio presenta Zoom a la actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Buenas tardes. Partimos el 8º episodio del ciclo de conversaciones Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.cbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta 8ª edición abordaremos la emergencia ambiental, considerando que esta década es clave para impedir que la temperatura global exceda los 1,5 grados centígrados en relación al periodo preindustrial. ¿Qué estamos haciendo global y localmente para cumplir esta meta? Hoy contamos con la participación de 3 destacados panelistas, Annie Dufey, Marcelo Mena y Ariel Muñoz. Annie es economista de la Universidad de Chile y Master of Arts en Políticas de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Sussex del Reino Unido, con más de 20 años de experiencia. Ha desempeñado diversos cargos en Chile y en el extranjero, orientados a la investigación aplicada y formulación de políticas y estrategias integrales en distintos ámbitos, utilizando enfoques participativos e innovadores. Marcelo es ingeniero civil bioquímico de la PUCB, tiene un magíster y un doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Iowa, realizó un postdoctorado en el MIT y en la actualidad dirige el Centro de Acción Climática de la PUCB. También es académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra Casa de Estudios. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se desempeñó como subsecretario y luego como ministro de Medio Ambiente. Ariel es ingeniero forestal y doctor en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Es académico del Instituto de Geografía, donde ha efectuado una activa participación como investigador del Laboratorio de Dendrocronología y Estudios Ambientales. También integra el Centro del Clima y la Resiliencia, CR2, con expertos de otras universidades. Recientemente también participó en la realización del estudio de vulnerabilidad y riesgo del territorio del área metropolitana de Valparaíso. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos, Juan Pablo. Muchas gracias, buenas tardes a nuestros auditores y auditoras y a los invitados de esta jornada. Partimos, como es usual, con América Latina, Mercosur. En estos días han estado reunidos los cancilleres y ministros de Economía de los miembros del bloque para retomar la negociación de la rebaja del arancel externo común y decidir sobre la posibilidad de que cada país asociado pueda suscribir individualmente tratados comerciales, lo que hasta ahora requiere la aprobación de todos. Debemos recordar que con motivo de los 30 años del Mercosur hubo una pugna entre Uruguay, Brasil y Paraguay por un lado y Argentina por el otro respecto a este punto, tener una mayor libertad para poder suscribir acuerdos económicos con otros países, y ahí los ministros están tratando de llegar a un terreno común. En la frontera entre Colombia y Venezuela, que es un extenso tramo de más de 2.000 kilómetros, se ha incrementado la violencia, hay grupos guerrilleros y bandas criminales que se han posicionado por el lado venezolano en la frontera, y esto ha generado reacción del gobierno venezolano para expulsarlos o neutralizarlos, lo que está encendiendo las alarmas en varios puntos de la frontera con hechos de violencia. En el resto del mundo, sin duda que el hito de la semana es la cumbre virtual de la Tierra, que se realizó el jueves y viernes en formato virtual y que fue convocada por el presidente Biden, y a la cual participaron más de 40 jefes de Estado de Gobierno de los países más relevantes en materia de impacto ambiental. Y entre los hitos del encuentro estuvieron el compromiso de la Unión Europea de ratificar por ley su carboneutralidad al 2050. Estados Unidos también se comprometió al 2030 a reducir en 50% sus emisiones en relación al 2005. Y China reafirmó su objetivo de llegar al 2050 con 0 emisiones. ¿Será suficiente? Lo conversaremos hoy en el programa. En Estados Unidos, el ex policía Derek Chauvin fue condenado por 3 cargos, incluyendo el homicidio del afroamericano George Floyd. Esto indudablemente constituye un importante precedente en relación al uso excesivo de la fuerza por los policías contra las minorías raciales.
Siempre en Estados Unidos, el presidente Biden cumplió sus 100 primeros días con importantes logros. 2 paquetes trillonarios de estímulo económico, una campaña de vacunación que ya ha cubierto a más de la mitad de los adultos del país con 1 o 2 dosis, y la cumbre de la Tierra ya reseñada, entre otros logros. Siempre en Estados Unidos, el presidente Biden, siguiendo una promesa de campaña, hizo una declaración por la cual reconocía que la muerte de más de 1 millón de armenios durante la Primera Guerra Mundial por parte de tropas del Imperio Otomano, actual Turquía, califica de genocidio. Turquía siempre ha negado esto y ha puesto toda su influencia para evitar esa acusación que describe como falsa. A la fecha, solo 2 decenas de países han reconocido el que sería el primer genocidio del siglo XX, al que se sumarán después el Holocausto judío y gitano, menos conocido, pero también simultáneo, y más recientemente el genocidio Tutsi. Esto se da en un contexto de una deteriorada relación de Turquía con Estados Unidos. El gobierno turco reaccionó airadamente diciendo que el presidente Biden no tenía ni la autoridad moral ni jurídica para hacer una declaración de esta naturaleza. También llamó a su embajador a consultas a Ankara. En Europa, así como nació, murió la propuesta de los clubes europeos más poderosos de formar una Superliga y operar en forma autónoma al sistema FIFA. La reacción de las comunidades e hinchas desvirtuó este intento fundado en el aspecto económico del deporte. En India, la tasa de contagios por COVID y las muertes resultantes han aumentado exponencialmente. Y siendo uno de los países más poblados del mundo y por la tasa de contagio, es probable que India se empine el primer lugar de mortalidad. Esto ha impactado, entre otras cosas, en la producción y exportación de vacunas que India produce, y particularmente en el flujo de las mismas hacia África, reteniéndose las dosis para hacer frente al escenario interno. Finalmente, en lo que se refiere al sudeste asiático, el bloque ASEAN, que congrega a las naciones del sudeste asiático, se reunió el sábado en Yakarta para analizar la crisis de Myanmar en un acto inusual. En tanto, este país está generando una oleada de refugiados hacia sus países vecinos, y durante la cumbre los líderes llamaron al gobierno militar de Myanmar, que asistió a esta reunión, a cesar con la represión, y se va a designar un mediador para que converse con las partes y se logre algún acuerdo de transición hacia el gobierno legítimo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, primero saludar a nuestros invitados, Ani, Marcelo, Ariel, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, sí. Muy bien por aquí, gracias. Bueno, primero vamos a conversar con Marcelo. Marcelo, queríamos saber un poco, que nos cuentes sobre el trabajo que han realizado ustedes en el Centro de Acción Climática de la universidad. ¿Qué es lo que han investigado? Recientemente por ahí hemos visto que hicieron una serie de sugerencias para evitar el contagio del coronavirus en los espacios cerrados, salió en varios medios de comunicación. Cuéntanos un poquito, Marcelo, sobre el trabajo que están desarrollando. El proyecto de Centro de Acción Climática es financiado por el Ministerio de Educación para poder ayudar la capacidad de la región de Valparaíso a estar mejor preparado para el cambio climático. Pero hemos tomado otros caminos adicionales, como por ejemplo establecer una red ciudadana de calidad de aire, con la cual estamos trabajando con cerca de 10 países, casi 30 ciudades, en donde estamos midiendo calidad de aire en lugares donde las autoridades no han establecido redes de monitoreo, como Montevideo, Buenos Aires o, por ejemplo, Río de Janeiro, que paradojalmente no tenían datos públicos de calidad de aire, ni Córdoba, ni Mendoza. Estamos trabajando en eso. Hemos estado trabajando en los temas de recuperación económica resiliente, con el cual, de hecho, escribimos un paper junto a la Ani Tufey, que nos acompaña hoy día, que fue adoptado por los ministros de Relaciones Exteriores del CELAC, que es el grupo de ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores de Latinoamérica. Así que hemos estado influyendo, porque eso es lo que queremos hacer, brindar de mejores herramientas a los tomadores de decisiones para poder tener un futuro más resiliente, más adaptado y más mitigando el cambio climático. Interesante el trabajo, sin lugar a dudas. Ani, te quería consultar por la Cumbre Mundial de la Tierra, ¿cierto?, que se convocó por el presidente Biden. ¿Qué evaluación se puede hacer de ella? ¿Qué destaca como los puntos altos y bajos? Bueno, yo creo que lo más importante es volver a retomar el multilateralismo. En el tema de la crisis climática, el cambio climático, la
la acción, la cooperación entre los países es la única forma de abordar esta crisis climática. Y desde que había asumido Trump en Estados Unidos, esto se había roto. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero destacar. El liderazgo del presidente Biden, retomando las negociaciones, reconfirmando el compromiso con el Acuerdo de París y anunciando más de un 50% la reducción de emisiones, no es un tema menor, es muy importante. Hay que evaluar si eso es un esfuerzo suficiente, pero desde ya es una buena noticia, y también, ¿no es cierto?, que trajo a Brasil, a Bolsonaro también a la mesa. Ahí Brasil, donde hospeda, ¿no es cierto?, el mayor pulmón del mundo y con las mayores funciones para que son funciones críticas de sumidero de gases de efecto invernadero, también es muy importante. Entonces, eso yo creo que es lo más destacable de la cumbre. Yo creo que fue una buena noticia para todos, en realidad, en este momento que las buenas noticias están bien escasas. Me imagino. Sí, importante avance, sin lugar a dudas. Ariel, ¿tú has podido seguir un poco sobre esta cumbre mundial? ¿Algunos aspectos que sean importantes de destacar? Por supuesto, lo que decía Ani, quizás lo más destacable. Y por supuesto, siempre sentimos un poquito al debe el componente adaptación, que no es menor, y para Latinoamérica me parece que tenemos, como se ha sugerido también en cumbres anteriores y también en los informes de IPCC, tenemos características relacionadas con nuestro ambiente, con la naturaleza que tienen nuestros territorios, que nos pueden, por supuesto, ser útiles para adaptarnos a los cambios en el clima. Súper. Sí, sobre eso mismo te quería preguntar, Ariel, porque bueno, tú has desarrollado una serie de estudios para reconstruir la evolución del clima durante los últimos cientos de años. Me gustaría que nos contaras un poco qué hallazgos has encontrado tanto en la zona central como en el sur de Chile. Sí, efectivamente hemos trabajado bastante también ahora no solo en términos climáticos, reconstruyendo la historia ambiental, sino también desde perspectivas de calidad del aire, como comentaba antes Marcelo, en un trabajo que tenemos en desarrollo también en zonas importantes en Valparaíso, como es en Ventanas, Puchuncaví. Estamos generando líneas base muy largas, casi 200 años de cómo han sido las concentraciones, por ejemplo, de metales y otras cosas. Pero volviendo a la pregunta, ¿cierto?, de los cambios en el clima en distintas zonas, hemos observado que las sequías se han vuelto más recurrentes. Hemos logrado reconstruir el clima año a año por 500 años en el caso de varios ríos importantes como el río Biobío, el río Imperial, y reconstrucciones todavía más largas para el río Petorca o río Concagua de 800 o 1200 años. Y hemos observado de que los últimos 150 años y específicamente los últimos 60 años las sequías se han vuelto cada vez más recurrentes, ¿no? Es decir, cada vez son más frecuentes los años de bajos caudales, y eso es algo que no lo habíamos observado, ¿cierto?, desde hace ya muchos siglos. Por otro lado, hay componentes bien interesantes desde la perspectiva de los ciclos, ¿no?, como las ciclicidades. Esto muchas veces el clima obedece a ciclos de baja frecuencia, es decir, son ciclos de largo plazo, ¿no? No solo como es el Niño, que ocurre un año niño o niña cada 2 o 8 años, más o menos como periodicidad de ese ciclo, sino algunos que pueden ser o ocurrir en 80 o 100 años de variación, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho del clima del pasado, y también nos hemos confirmado de que el clima actual es bastante diferente del clima que solía ocurrir en estos territorios, tanto en Chile central como en el centro-sur. Es interesante. Bueno, de estos y otros temas vamos a continuar conversando aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Hoy vamos a escuchar también música y canciones vinculadas a nuestro planeta. Partimos con Hijos de la Tierra, del grupo
Los Jaivas, y volvemos en unos minutos en Zoom a la actualidad internacional. Estás en Zoom a la actualidad. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Juan Pablo, ¿tú tenías alguna pregunta? Te escuchamos. Sí, para Marcelo, quería preguntarte, en esta lucha contra el cambio ambiental y la mitigación, siempre hablamos de los gobiernos, pero los ciudadanos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos y si realmente podemos incidir a través de nuestras conductas, nuestros patrones de consumo? ¿Qué es lo que es más relevante que podemos hacer para mitigar el cambio climático? El domingo pasado salió una encuesta de Ipsos en donde aparecía justamente que los ciudadanos chilenos tenían de las más altas preocupaciones por el cambio climático del mundo, en comparativo con otros países. Sin embargo, había una brecha entre lo que ellos creían que era importante para luchar contra el cambio climático y lo que realmente era efectivo. Por ejemplo, reciclar y cosas así que no eran tan importantes, le daban mucho más peso a cosas como bajar los viajes o tener una dieta más baja en emisiones. O, por ejemplo, le daban mucho más importancia a lo que era comprar cosas locales, que todos entendemos que es importante, versus la gas de efecto invernadero que venían de la producción de los alimentos, en donde los lácteos y las carnes son mucho mayores. Entonces, en la práctica lo que está faltando hoy día es un poco de educación ambiental. Esta educación ambiental se puede ejecutar en forma formal a través de los distintos canales. El mismo Centro de Acción Climática tiene un apoyo a los docentes de la quinta región para aquello, y lo mismo estamos dictando un diplomado para los profesores de la misma UCB para poder tener mejores herramientas para enseñar estos temas. Pero en la práctica, las tres medidas más fáciles probablemente son no tener un auto, o dejar de comer carne una vez a la semana por lo menos. Eso son formas súper fáciles. Y lo tercero te diría probablemente una cosa que nadie pesca, pero probablemente las mejores, más costo efectivas, especialmente en una región con escasez hídrica como la región de Valparaíso, es las duchas de eficiencia energética, duchas de ahorro. Esas duchas de ahorro te pueden ahorrar 100.000 pesos al año y al mismo tiempo reducir en torno a 200 kilos de CO2 al año, cero esfuerzo, ahorros gigantes, y al mismo tiempo mucho más adaptados como ciudadanos para una región que tiene escasez hídrica. Gracias. Ani, una consulta en esta misma línea, considerando tu experiencia, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el principal desafío que enfrenta Chile para abordar el impacto del cambio climático, sobre todo en un contexto de pandemia, empobrecimiento general e incremento de la desigualdad? Bueno, quiero abordar dos aspectos distintos. Uno tiene que ver con el vínculo entre el coronavirus, la contaminación y también la desigualdad de ingresos. Una de las grandes cosas que se ha demostrado en este año de pandemia es que existe una correlación positiva entre la tasa de contagios y la contaminación, y que además el virus está pegando más fuertemente en aquellas comunas que son más pobres. Al mismo tiempo, el abordar el cambio climático, abordar la mitigación, permite, por ejemplo, haciendo el recambio de leña, poniendo calefacción eléctrica, teniendo mayor eficiencia energética en las casas, el aislamiento térmico, que es una de las medidas más costo efectivas para la mitigación del cambio climático, tiene también abordar esta dimensión de pobreza, lo que se llama también pobreza energética, de forma muy importante. Entonces, un gran desafío es avanzar en el aislamiento térmico, en el recambio de estufas, por estufas menos contaminantes, y así tú puedes apretar estas tres teclas. Primero, disminuir la contaminación intradomiciliaria, que es una de las principales causas de enfermedades, y especialmente que se hace tema en invierno, que estamos ahora entrando en el invierno. Te permite reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, y además también, ¿no es cierto?, reducir la desigualdad energética, la pobreza energética de las personas. Ese es un gran desafío en cuanto a mitigación, tal vez.
El otro tema, y que es importante, y es tal como lo ha dicho Ariel, tiene que ver con la resiliencia climática, fortalecer la resiliencia climática. El cambio climático, los impactos del cambio climático son un amplificador de riesgo, y pegando más fuertemente en aquellas poblaciones que son más vulnerables, donde hay mujeres, tanto a nivel rural como urbano. Entonces, el fortalecer la resiliencia climática, y aquí, ¿qué estamos hablando cuando dice fortalecer la resiliencia climática? Estar mejor preparado, tener casas mejor preparadas para ¿no es cierto?, el calentamiento, que sabemos que va a ser mayor, estar mejor preparados para, ¿no es cierto?, esta sequía que ya llevamos por varios años, también se va a acentuar, estar mejor preparados, fortalecer nuestras fuentes de agua, mejorar la eficiencia hídrica. También estar mejor preparados para los desastres naturales. Aquí en ese estudio que mencionó Marcelo, vimos que el invertir en infraestructura resiliente al clima, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, generan beneficios por casi 5 veces los costos. Y que el costo de la infraestructura resiliente al clima es solo un 3% mayor que la infraestructura tradicional. Entonces es una buena noticia, es un buen negocio para todos. En el caso de Chile, esto se hace aún más importante, porque Chile, por ejemplo, no puede ser que Chile haya salido el año pasado rankeado como el octavo país con mayor pérdida de su Producto Interno Bruto debido a desastres climáticos. Entonces son temas que son muy, muy importantes y estamos muy atrasados. Perfecto. Sí, hay hartos desafíos que abordar, sin lugar a dudas. Ariel, una consulta para ti. Chile, ¿cierto?, está entre los países que más se han visto afectados, o que se verán incluso afectados por el cambio climático. ¿Cuál crees tú que van a ser los principales efectos que vamos a enfrentar? Bueno, Chile no es homogéneo, ¿no? Entonces tendremos a pensar que para todos va a ser igual. Y no va a ser tan así, ¿no? Pero algo que tenemos común es que vamos a tener menos agua. En todas partes vamos a tener menos agua. En algunos lugares porque precipita menos y en la mayoría también porque incrementan las temperaturas en las altas cumbres, en la montaña, en los Andes principalmente, que son nuestras torres de agua, ¿cierto?, que nos abastecen desde muy al norte hasta bien al sur de agua dulce, ¿no? Entonces un efecto clarísimo es efectivamente la presencia, que ya lo veíamos vinculando a los estudios que hacemos en paleoclima, este aumento, ¿cierto?, de la recurrencia de sequía. Ahora, los glaciares no son eternos, ¿bien? Entonces tenemos que entender que no solamente es el cambio climático, sino también las actividades que hacemos en zonas de altura y también aquellas que desarrollamos en ciudades cercanas a las fuentes de agua, las que lo pueden afectar en el mediano y largo plazo. Tenemos un desafío grande en ese aspecto para poder adaptar nuestros territorios, por supuesto en términos de marco regulatorio, para poder hacer uso de los recursos de agua que van a ser cada vez más escasos, ¿cierto? Y en un país que va incrementando en su diversidad productiva y que también espera, al igual que todos los otros países, incrementar en población. Hay un desafío grande, por supuesto, de intentar, ¿cierto?, hacer políticas que no sean cortoplacistas, que puedan visualizar y tomar la información que ya es evidencia sólida. Creo que nunca antes nuestra especie ha tenido información tan sólida para poder planificar al futuro. Tenemos realmente una oportunidad grande para hacer cambios en la manera de habitar los territorios. Y eso tal vez va a hacer la diferencia en cómo nos va a ir en el cambio climático o en la adaptación al cambio climático. Y hay muchos otros efectos, pero digamos, este es uno bastante común a todos los chilenos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a seguir hablando de este y otros temas en Suma a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Nos separamos brevemente. Ya vuelve Suma a la Actualidad. Estamos de vuelta con todas las noticias más importantes en Suma a la Actualidad. Volvemos a Suma a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Profesor Glasinovich, te escuchamos.
Sí, para Marcelo, estamos próximos a iniciar un proceso de discusión y redacción de una nueva constitución. Desde su especialidad y perspectiva, ¿qué cambios debieran introducírsele en materia ambiental? ¿Y cómo eso se condice con el modelo de desarrollo económico que hemos experimentado hasta ahora? Sí, hay un lugar que hay una posibilidad de encuentro, tiene que ver con introducir muchos elementos verdes a esta constitución. Esta es la primera constitución que se hace en democracia discutida en forma participativa, pero al mismo tiempo es la primera constitución que se hace en el mundo occidental desde la firma del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces hoy día reconocemos que existen límites de las cosas que se pueden hacer y por tanto ceñirse a esos límites nos va a dar un futuro más sustentable. Por lo mismo, la introducción de principios como el de equidad intergeneracional fortalece una mirada a largo plazo que requiere el Estado de Chile, el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos del cambio climático, el deber de proteger la biodiversidad, establecer el derecho a acceso al agua y también el acceso a los ecosistemas al agua como un derecho constitucional también pareciera ser bastante importante en vista de la crisis que vivimos hoy día. Y por cierto, la participación ciudadana, la democracia ambiental consagrada en el Acuerdo de Escazú, que permite mejorar la legitimidad de los procesos de inversión, la toma de decisiones en Chile, con una participación directa de la ciudadanía en opinar lo que ocurre. Así que yo creo que esos son temas fundamentales, aparte de la descentralización tributaria y política, en donde podemos brindar de mejores herramientas a los gobiernos locales, de mayor sustentabilidad, cuando tienen mayor financiamiento y mayor independencia de las decisiones que toman con respecto al territorio que administran. Gracias. Ani, una consulta sobre esto mismo. ¿Cree usted que los chilenos estarían dispuestos a pagar más por productos y servicios más sustentables considerando el contexto actual? Es una pregunta difícil. Yo creo que en la medida que se puedan visibilizar todos los atributos y los beneficios de un producto más sustentable, habría una mayor disposición a pagar. Pero yo, más allá de hablar de una mayor disposición a pagar por un producto sostenible, yo trataría de avanzar en desincentivar el consumo de productos menos sostenibles. Y en eso la economía, debemos trabajar con la economía para eso. Porque de eso se trata de visibilizar en los precios los costos de los productos. Y aquí tenemos muchos productos, por ejemplo, todo lo que tiene en base a combustibles fósiles, que no está bien abordado los precios porque existe en este minuto, no existen los impuestos, por ejemplo, al diésel. El consumo de diésel, el consumo de gasolina no está bien reflejado en los costos que nosotros, en los precios que nosotros pagamos como consumidor. A lo mejor también está ahí en algunos alimentos, en las carnes, en los lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que obligar a los productos sostenibles a tener que soportar estos deltas de precio, a lo mejor uno debiera avanzar en visibilizar, ¿no es cierto?, los verdaderos costos de aquellos productos no sostenibles. Sante. Ariel, en la pregunta anterior vimos la situación genérica de Chile, pero haciendo la bajada a la región de Valparaíso y el área metropolitana, ¿cómo se vislumbra el cambio climático? ¿Qué condiciones van a tener esta zona al 2050? ¿Y cómo va a impactar eso en las urbes, la forma en que nos relacionamos con el medio, la habitabilidad de la región? Uh-huh. Es interesante esa pregunta, y la región de Valparaíso, al igual que el país, ¿cierto?, tiene una diversidad de condiciones bastante grande. No por nada reúne también, es la más expuesta, ¿cierto?, la que reúne la mayor cantidad de amenazas, ¿no?, porque hay población bastante numerosa en la costa, pero también hay territorios, está la agricultura muy fuerte, etcétera. Y hemos hecho algunos estudios en el área metropolitana, ¿cierto?, que hasta ahora involucra estas 5 comunas, que sería Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Villa Alemana, y solo en este territorio bastante costero dentro de la región hemos encontrado diferencias grandes, no solo en lo que hoy actualmente las amenazas del cambio climático
afectan estas comunas. Hay una conurbación costera, ¿cierto?, que es Concón, Viña, Valparaíso, que tiene o agrupa, ¿cierto?, integra un número de amenazas y de problemas que son distintos de las zonas interiores, como es Quilpué, Villa Alemana, y yendo más al interior podría ser también Quillota, y sin hablar de lo que conocemos, ¿cierto?, más hacia arriba en el Aconcagua, Putaendo y otras zonas que han sufrido los efectos de la sequía de los últimos ya varios años. Pero en el caso de Valparaíso, las amenazas son muchísimas, y hemos visto incrementar las olas de calor en los territorios más continentales de interior, ¿cierto?, en estas comunas. Hemos visto como las sequías, ¿cierto?, afectan directamente a la agricultura y mayoritariamente a la vegetación nativa. La vegetación nativa, a pesar de que podríamos creer que está más adaptada, ¿cierto?, ha sido más afectada producto que no está subsidiada por el riego, ¿no?, que sí tiene la agricultura. Entonces tenemos una serie de situaciones que al final, aun cuando la agricultura podría tomar, ¿cierto?, o pueden tener este subsidio, ¿cierto?, esta agua que inyectan al sistema, aún así los ecosistemas nativos generan servicios ecosistémicos para la misma agricultura. Entonces, cuando son ellos, en este caso, la pérdida de vigor, o son dañados, ¿cierto?, o se ven afectados por los cambios en el clima, también indirectamente afectan a la agricultura. Entonces, nos hemos dado cuenta que están todos conectados y que no podemos seguir pensando siempre en sectores, ¿no? El sector agrícola es distinto de este otro y de este otro. En el fondo, cada uno genera externalidades y dependen unos de otros, ¿no? Entonces, esta manera de cómo hemos organizado no solo la economía, sino nuestras reglas legales para poder desarrollar distintas actividades, todavía nos dificulta el camino para poder adaptarnos de forma integral, ¿no?, a los problemas que en el fondo tienen que ver con los ecosistemas, ¿no?, con cosas que son más complejas y que dependen de las interacciones de varios componentes. Ahora, si es que lo llevamos a lo social, hemos visto, sin querer extenderme mucho, y es cierto también, vinculando lo que decía Ani y Marcelo, tenemos mucha claridad de cómo, por ejemplo, hoy tenemos la mayoría de las amenazas en Valparaíso, Viña, asociado a los incendios y también las marejadas, pero en el futuro, de aquí a fin del siglo, efectivamente las olas de calor y la sequía comienzan a ser cada vez más peligrosas para o ser cada vez más, incrementar el riesgo hacia las zonas de los territorios interiores. Entonces, lo que podemos planificar hoy para lo que creemos que son aquellos más vulnerables, en realidad va cambiando y es dinámico en el tiempo hacia el futuro. Entonces tenemos que ser capaces también de crear medidas de adaptación y sistemas adaptativos que sean dinámicos y que sean capaces de transformarse, ¿no? Y en ese sentido, eso me imagino que no solo para quienes trabajamos con componentes naturales es un desafío, también lo es para la gobernanza, ¿no? Cómo la gobernanza se hace efectivamente más flexible y más adaptativa en un territorio que es cambiante, ¿sí? Creo que eso es algo que tendríamos que incorporar fuertemente. Y solo para terminar el caso de Valparaíso, y me tomo un poco de lo que decía Ani también, de quienes el cambio climático golpea más duro a quienes tienen menos recursos, ¿cierto?, a quienes tienen dificultades sociales y económicas en los territorios, y en Valparaíso sucede exactamente igual. Las zonas más amenazadas por incendios son efectivamente las zonas más periféricas, donde ocurre esta interfaz urbano-forestal, y es también donde están la mayoría de las tomas, donde hay más campamentos, donde están la mayoría de los niños de Valparaíso, habitan en esos lugares. Entonces, efectivamente tenemos una serie de condiciones y la información también la tenemos. O sea, también creo que eso es relevante destacar, que hay cada vez más personas, y si hay algo que ha sido interesante de los cambios desde octubre, de 18 de octubre, ¿cierto?, es efectivamente este deseo de involucrarse de los académicos, de la sociedad también en generar soluciones, ¿no? Y ahí es donde también de una manera muy oportuna el Centro de Acción Climática ha querido colaborar directamente en esto, en apoyar a los gobiernos locales a adaptarse a este tipo de desafíos. Sin lugar a dudas, Ariel, que es importante la vinculación académica, ¿cierto?, con los gobiernos, con los que toman decisiones,
Son muy importantes esa relación. Marcelo, sobre esto mismo quería preguntarte, ¿qué evaluación haces tú de la actual política gubernamental para favorecer la descarbonización de nuestras fuentes energéticas? ¿Consideras también esto una reactivación económica más resiliente, más adaptada a las necesidades de las regiones? Hace un año te habría dicho que íbamos apuntando a la dirección correcta, que teníamos un paquete de inversión fiscal que podía apoyar la descarbonización, pero hoy día lo que vemos es que hay un presupuesto que aumenta público sin capacidad de recaudación, desaprovechando instancias de poder acelerar la descarbonización como aumentar el impuesto verde, y al mismo tiempo sin una verdadera transparencia con respecto a cuánto se ha avanzado en la inversión pública para construir la adaptación y mitigación que se requiere. Entonces, yo creo que hay un trecho importante entre propuestas que son hasta el año 2050 y lo que es hoy día. Entonces, para mí, tomar compromisos al 2050 sin tener coherencia en el corto plazo, en realidad demuestra que no hay necesariamente una intención de ejecutar esto y lamentablemente creo que nos está viviendo con la urgencia que tiene esta década, de que tenemos que o dar una vuelta en U con respecto a chocar contra un muro o continuar como si esto fuera una normalidad a la cual todos queremos aspirar a volver. Esa normalidad de más carretera, más tacos, más consumo, mayor contaminación, es una normalidad que ya vimos que no es sostenible y por tanto no aprender esta lección de la pandemia va a significar que va a ser muy difícil que seamos capaces de poder aprovechar esta década que nos queda, los 8 años, para realmente transformar la economía de Chile hacia algo que queremos. Si queremos, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, transformarlo, tenemos que poner financiamiento real. No podemos dejar financiamiento pequeño. Si es que realmente puede gatillar $300.000 millones de inversión al 2050, entonces tenemos que poner más de $50 millones para apoyarlo. Tenemos que apostar, y apostar es realmente financiar con lo que corresponde. Si los impuestos verdes actuales generan más o menos $400 millones en financiamiento por temas ambientales, y si lo subiéramos más podríamos estar hablando de 1.000 millones, 1.200 millones. Entonces no podemos actuar con el débil financiamiento que hemos tenido, reduciendo el financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente para el cambio de calefactores cuando se avecina el invierno. En definitiva, hay que tener una coherencia con lo que hacemos hoy para lo que esperamos que el resto haga mañana. Perfecto. Juan Pablo, te escucho. Sí, para Ani, siguiendo la misma línea esbozada por Marcelo recién, la matriz productiva y cómo está configurado, digamos, Chile, en que somos productores de materias primas, ¿cómo conciliamos eso en el corto plazo con una economía que sea más amigable con el medio ambiente y de menor impacto? ¿Cuáles serían los ejes o los puntos esenciales para la transformación y cómo se puede llevar a cabo considerando las ingentes inversiones que hay, la resistencia que esto puede generar? ¿Cómo se cambia? Mira, pese a todos los desafíos que se han nombrado, Chile tiene una gran ventaja frente a otros países, que las ventajas comparativas que hay en la producción de energías renovables, la generación de energías renovables, con ese sol que tenemos, viento, hace que estemos en mucho mejor pie que otros países para avanzar en el cambio productivo. No solamente para descontaminar nuestras industrias y producir producciones más verdes, sino para también darles valor agregado. Entonces ahí, esto también, como son políticas de largo plazo, no pasan de un año para otro ni por generación espontánea. Entonces se requiere compromiso desde el Estado, y no solo para trabajar en torno a este futuro, para que se haga realidad, pero para que ello ocurra, hay que tomar decisiones ahora. Por ejemplo, lo que decía Marcelo, tenemos la posibilidad, el tema de la generación eléctrica de cierta forma más sustentable, de bajas emisiones y con menores costos, ya de cierta forma está ocurriendo, es una realidad.
Chile ha introducido energías renovables no convencionales, son más del 20% de la matriz eléctrica. Las industrias como la minería ya están avanzando en electrificar su matriz. El gran problema no es la matriz eléctrica, hoy día es la matriz térmica. Y es aquí donde, por ejemplo, aparece el hidrógeno verde como una alternativa, un combustible que permite que permite enverdecer esa matriz de las que se llaman las industrias difíciles con emisiones difíciles de abatir, por ejemplo la minería. Entonces, pero hoy en día no tenemos producción de hidrógeno, pero sí se sabe que de aquí a 10 más, con los costos que tenemos, con las ventajas comparativas que tenemos en la producción de energías renovables, por ejemplo la solar, podemos ser uno de los países más competitivos, pero esas se requieren inversiones hoy día y también, ¿no es cierto?, viabilizar la producción de hidrógeno que tiene que competir con los combustibles fósiles cuyos costos no están reflejados en los precios, lo que estamos diciendo, las externalidades. Entonces también ahí, por ejemplo, un impuesto al carbono en $5 sabemos que no mueve la aguja, no cambia las decisiones de inversión, sirve de recaudación, tiene que aumentar. Y ahí, por ejemplo, estimaciones de consultores como McKinsey, ellos dicen que un precio al carbono en torno a los $45 al 2030 viabiliza la producción de hidrógeno. Y no solamente para abastecer a la industria minera acá en Chile, sino también como para poder exportar a otros países en forma competitiva. Y la verdad es que esto no es solamente una oportunidad, sino que es una necesidad. Hace unos meses atrás la Unión Europea ya dio aviso de que va a imponer un impuesto, un arancel de ajuste de frontera a partir del año 2023 a las importaciones para compensar por las emisiones de carbono. Si el cobre es nuestro principal producto de exportación, ¿qué significa eso? Entonces tenemos que tomar decisiones con una visión de largo plazo y se requiere un compromiso desde el Estado para movilizarnos en esa dirección y con un sector privado comprometido. No vamos a poder abordar el desafío climático solamente a través del Estado, sino que a través del sector privado, y es el sector privado el que tiene que atraer los recursos. Esto no lo digo yo, por ejemplo, el banco, lo dice el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el poder abordar el objetivo climático desde la mitigación y de la adaptación, especialmente ahora considerando los efectos de la pandemia en los presupuestos fiscales cada vez más ajustados, solamente una ínfima parte, especialmente países de desarrollo, van a poder venir los recursos necesarios para poder financiar el desafío climático. Una parte menor de esos recursos necesarios van a poder venir de los bancos multilaterales. El gran 80-20 de los recursos tiene que venir del sector privado y ahí los gobiernos también tienen que ser capaces de dar las condiciones para que esas inversiones se materialicen. Sin lugar a dudas son muchos los desafíos que se vienen después de lo que estamos viviendo. Bueno, ahora vamos a continuar con algo de música, ¿cierto? Vamos a escuchar al grupo mexicano Maná con la canción ¿Dónde jugarán los niños? Y volvemos en Zoom a la actualidad internacional. Es Suma la Actualidad en el 103.5 FM. Volvemos a Suma la Actualidad internacional por UCB Radio. Ariel, una pregunta. Me gustaría saber que si pudiese hacer alguna estimación, ¿qué se puede esperar para la COP26 que se va a desarrollar en Glasgow en noviembre? No sé si se puede hacer una estimación de qué va a pasar ahí, digamos, ¿no? Ya que hemos tenido puesta la esperanza en las dos anteriores. Bueno, y más, me imagino. Pero siempre nos parece insuficiente el resultado, ¿no? Frente a
estos desafíos cada vez mayores. También, por otro lado, la pandemia como bien comentaban, ¿cierto? Los colegas, efectivamente, nos ha hecho repensar en ciertas maneras, ¿cierto? De energizarnos principalmente, de cómo tener energía, de cómo tener otros hábitos, de cómo también modificar hábitos de consumo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Por un lado parece que todo está cada vez más difícil, pero también creo que hay, viendo el vaso medio lleno, tenemos también un ejemplo reciente, ¿cierto?, con esto de la pandemia, de cómo podemos adaptarnos a cosas muy, muy, muy complejas y en tiempos rápidos. Y creo que eso tal vez, para quienes somos optimistas, ¿cierto?, nos hace pensar en que podemos hacer cambios de hábitos de consumo radicales, rápidos, como son los que necesitamos para estabilizar de alguna manera estos cambios. Dejar de emitir, es decir, no solo comprometernos a reducir emisiones parcialmente. Los grandes emisores tienen que comprometerse efectivamente a reducir dramáticamente sus emisiones. Creo que es el único camino que vemos. O sea, nosotros en Chile somos responsables de muy poquito del total, ¿bien? Y aún así creo que muchos estamos preocupados, ¿cierto?, de hacerlo cada vez mejor. Eso quisiéramos ver en aquellos que contaminan y son posiblemente los principales causantes de estos problemas de desequilibrio en el clima, ¿no? Necesitamos un poco más de compromiso y también de los gobiernos en inversiones en adaptación. Yo creo que esto es muy, muy relevante. Efectivamente, tenemos que pensar en el cambio climático como una oportunidad, ¿cierto?, para llevar adelante políticas que nos ayuden a la vez, ¿cierto?, a generar co-beneficios, no solamente a reducir los riesgos, a ser menos vulnerables hacia el futuro a estas amenazas, sino también a reducir, ¿cierto?, lo que son estas brechas de desigualdad que también están muy asociadas. Es decir, efectivamente los que son también más vulnerables en términos socioeconómicos son también más vulnerables a estas amenazas del clima, así como muchos otros riesgos, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad grande. El cambio climático se podría decir que no solo es urgente, sino que es el mejor pretexto para unirnos como sociedad, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces siempre tenemos esperanza en que la siguiente COP se transforme efectivamente en la materialización de eso, ¿no? Efectivamente, de ese compromiso ya radical que tenemos que hacer como especie, si queremos ver, ¿cierto?, efectivamente reducir, ¿cierto?, estos problemas que ya avecinamos con mucha ciencia hacia el futuro, pero además si queremos tener una mejor calidad de vida para los hijos, los nietos, ¿no? Creo que es algo que todos queremos para nuestra descendencia. O sea, que si hay algo que podemos de todas maneras compartir entre distintos colores políticos, es que me imagino todos queremos dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto interesante. Ani, en la misma línea también, para ir cerrando, ¿cómo te manifiestas tú frente al desafío que tenemos? Yo, solo a modo de introducción, yo hago los cálculos y digo, si China va a llegar a su pic de emisión en el 2030 y tiene que bajar a cero el 2050, y así con otros países, lo veo como bien difícil, pero ¿cuál es tu feeling y cómo te ves, digamos, de aquí al 2050 como mundo? Mira, yo soy optimista. O sea, dentro de todo, sobre todo después de la semana pasada, yo me siento un poco más optimista. El desafío es enorme, como usted dice, hay que reducir drásticamente de aquí a los próximos 10 años las emisiones. Pero hay varios factores que están también tendiendo, a lo mejor no va a ser desde los gobiernos que va a venir ese tiraje tan fuerte. Por ejemplo, a partir de con la pandemia y todos los recursos que están destinando los gobiernos para, ¿no es cierto?, mitigar los efectos económicos de la pandemia, han habido un llamado fuerte que sean estos invertidos en forma sostenible. Tal vez eso no está ocurriendo como nosotros quisiéramos, pero por otro lado,
sí están pasando cosas. Por ejemplo, se anunció también la semana pasada, a propósito de la Cumbre de la Tierra, el compromiso de distintos inversores, o sea, de inversionistas internacionales, de la banca internacional, etcétera, con cerca de 4.000 trillones de dólares, o sea, una cantidad de recursos financieros enorme, de que van a empezar a invertir y hacer y compromiso también con de pedir el riesgo climático dentro de la evaluación de la due diligence de las inversiones que hacen. Eso en sí ya hace un tiraje muy importante para que las empresas, ¿no es cierto?, comiencen a adoptar prácticas más sostenibles. Eso, por ejemplo, el año pasado, el Fondo Noruego, el Fondo Soberano Noruego, que es un gran inversionista internacional, creo que eso es cerca del 20% de las grandes inversiones internacionales, puso en un semáforo en rojo a varias empresas, entre ellas estaba Anglo, Enel, creo, Enel, bueno, un par de empresas, y por tener prácticas poco sostenibles. Y eso inmediatamente se tradujo, por ejemplo, en que una de estas empresas eléctricas se deshizo de una de las centrales a carbón que tenía. Y así va a ser a través, digamos, de la cadena, de toda la cadena de valor de los productos, que van a empezar a poner requisitos sobre las prácticas de sostenibilidad de los productos. Algo así también está pasando, ¿no es cierto?, a nivel internacional en las cadenas de la minería. Están cada vez más preocupados por, ¿no es cierto?, las credenciales de sostenibilidad de los productos, por ejemplo, Samsung, Apple, todas las cadenas de producción asociadas a las energías renovables sostenibles, que son para mitigar el cambio climático, quieren también que los insumos que utilizan sean coherentes con el desafío climático. Entonces yo estoy más optimista que sí vamos a lograr poder lograr el desafío climático. Pero para ello no basta la acción de uno solo, todas las acciones importan y tienen que ser acciones decididas y especialmente grandes durante esta década. Perfecto. Bueno, queremos agradecer, ¿cierto?, a los invitados de hoy, a Ani, a Marcelo, a Ariel, por su destacada participación en el programa Suma a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio. En la próxima sesión analizaremos los desafíos de la tecnología y la competencia global con los expertos Iván Mercado y Nicolás Tejos. Los esperamos acá en Suma a la Actualidad Internacional cada miércoles a las 16 horas por la señal de UCB Radio. Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.